un poco lo que se llaman quemaduras, que es uno de los temas más importantes en la cirugía plástica y reconstructiva y estética. Para entender esto de quemaduras tenemos que saber que la quemadura fundamentalmente se clasifica y su alteración fundamental está en la piel. Y ustedes saben que la piel es el tejido más extenso de nuestra economía. Saben también que la piel tiene dos capas fundamentales, que es la epidermis, que deriva del ectodermo, y saben que tenemos una capa más profunda que deriva del mesodermo, la dermis. Saben también ustedes que en la parte de la epidermis es de componente básicamente celular, mientras que en la dermis hay de todo. Por ejemplo, podemos tener terminaciones nerviosas, glandulares, el bulbo piloso, vasos arteriales, vasos linfáticos, vasos venosos. Tan es así que en 1975 y Reinwald pudieron cultivar epidermis, pero hasta ahora no se ha podido cultivar dermis, aunque se está haciendo matrices dérmicas, matrices esqueléticas que reemplazan y ahora se puede hacer unos sustitutos dérmicos también, pero ya es biosintético el asunto. Entonces les contaba que así como la epidermis deriva del ectodermo y la dermis del mesodermo, estos son fundamentales para cubrir el cuerpo y tiene más de 37 funciones. Una de ellas es que sirve de regulador de la temperatura. Por eso cuando ustedes están calientes, han hecho ejercicio, se suda y el sudor significa enfriar el cuerpo. Saben también que es una barrera protectora contra las infecciones. Saben que la piel es una capa impermeable, si no ingresaría cualquier cosa a través de la piel y no es así. Algunos tratan de agregar a esa piel la grasa y le llaman grasa subcutánea, ¿ya? Y dicen que es la parte subdérmica. Como quiera, lo fundamental para nosotros es la epidermis y la dermis. Acá pueden ver a una niña de 8 años en Trujillo, por salvar a sus dos hermanitos, sufrió una quemadura intensa en la cara. Y esta es una quemadura de tercer grado que se las pongo para que nunca se olviden en su vida. Requiere tratamiento quirúrgico. Quemadura de tercer grado en toda la cara. Acá tienen a otro niño que se quemó con fuego directo y miren la escara. Esta es una quemadura de tercer grado. ¿Y dónde está la de segundo grado? Segundo grado está en la periferia, acá eso más rosadito que ven ustedes. Ya quiere decir que esta tenía una quemadura, pero ya repitalizó en una semana, en 2 semanas. Pero esto no va a repitalizar. Esta escara generalmente cura con cicatriz. Una cicatriz desordenada, horrible y puede ser patológica, tanto hipertrófica como queloide. Acá tiene el resumen de la clase de quemaduras, en verdad. En este jovencito o niño, vean ustedes la parte más rosada, más periférica, que es la quemadura de segundo grado superficial, que generalmente cura en 7 a 10 días. Quemadura de segundo grado superficial. Más profundamente van a ver ustedes al costado una más marcada, un rosado más oscuro. Eso es una quemadura de segundo grado profundo, que repitaliza entre 14 a 21 días. 14 a 21 días. Segundo grado profundo. Y luego van a tener a una zona circundante que vean a ustedes medio amarilla, acartonada, amarronada, negruzca. Eso que ven, ese tejido amarillento, acartonado, oscuro, estamos hablando de quemadura de tercer grado. Entonces, en un niño que llega a la emergencia al hospital, inmediatamente se le coloca su catéter de vía central para hidratarlo, se le coloca su sonda nasoyeyunal para hiperalimentarlo y se le monitoriza y se le pone también su pulsosímetro para ver cómo está el estado general de este niño. Ok. Entonces, ¿qué cosa es una quemadura? La quemadura es una lesión térmica, una lesión traumática que afecta especialmente a la piel y que según su extensión y profundidad puede producir graves alteraciones histológicas que pueden dejar secuelas invalidantes en el mejor de los casos, deformantes también, y lo más frecuente es que si no es bien manejado
puede conducir a la muerte. Deben entender ustedes, señores alumnos, que estamos en el Perú, y el Perú es un país de Sudamérica, y en el nivel mundial, Sudamérica es uno de los, como comparado al África, o sea, estamos muy alejados del primer mundo, somos tercermundistas. Y si no fuera por Bolivia en Sudamérica, estaríamos en el último lugar. Entonces, entendiendo nuestra situación social mundial, deben entender ustedes que el factor humano es fundamental. Cuando se quema un peruano, es gravísimo. Ahora les voy a contar por qué. Porque el peruano promedio tiene 1,60 m de talla. Generalmente no come carne, no come huevos ni toma leche. Y ustedes deben saber que la pobreza en el Perú es de 50%. Y de ellos más del 15 a 18% son de extrema pobreza. O sea que no se alimentan bien. Y si juntamos a la gente, un grupo de gente así en la calle y le medimos la hemoglobina, vamos a ver que normal es entre 12 a 13, como normal entre comillas, cosa que no es en otro país. Por ejemplo, nos vamos a Inglaterra, la talla promedio de 1,85 m a 1,90 m, y en cualquier parte lo juntamos a un grupo y vamos a encontrar que su hemoglobina es de 15. Entonces miren ustedes lo importante, ya cuando un peruano se quema, ya estamos perdiendo el partido antes que llegue la emergencia y ese paciente viene con factores negativos. Y más la quemadura, ya la cosa se complica. Eso es para que ustedes vean con qué paciente estamos manejando nosotros. En cuanto a la gente, o sea, la fuente de energía que quema al paciente, el más frecuente que tenemos en Sudamérica es el líquido caliente. El cuáquer caliente, el aguadito caliente, la sopa, la chicha morada caliente, ¿ya? El café caliente son agentes frecuentes. ¿En dónde? Es en la casa. Generalmente los que más se queman en la casa son los niños. En el lugar más seguro donde debería estar el niño es donde más se quema. En otros países, en países desarrollados, el agente fundamental es el fuego directo. Luego vienen las quemaduras eléctricas de alto y bajo voltaje. Llámese alto voltaje cuando es más de 1000 voltios. Bajo voltaje, menos de 1000 voltios. También tenemos agentes químicos que pueden ser corrosivos, ácidos y álcalis. También tenemos quemaduras por radiación. Y congelación ya ni se ve en el Perú hace más de 20 años. Entonces, si le preguntan a ustedes cuál es el agente térmico más frecuente en el Perú, líquido caliente. También ustedes cuando vean en la emergencia, en el hospital, donde vean a un paciente quemado, lo primero que tienen que preguntar es ¿dónde se quemó? ¿En qué ambiente? No es lo mismo que un quemado sucede el accidente en un ambiente cerrado, en un dormitorio, en una oficina, en un cuarto, a que se queme en aire libre. Generalmente cuando se quema en una discoteca, en un ambiente cerrado, hay lo que se llama injuria respiratoria. Quiere decir que ese paciente quemado ha respirado productos de la combustión, especialmente monóxido, y ese monóxido le produce un daño químico de las vías respiratorias. ¿Y qué importancia tiene que el paciente quemado tenga quemaduras de las vías respiratorias? Le aumenta la mortalidad en un 50% al que se ha quemado. Entonces, si ustedes tienen dos quemaduras iguales, pero uno tiene injuria por inhalación, el otro tiene más porcentaje de morir. Es grave tener injuria respiratoria. Por otro lado, también es importante el tiempo de contacto con el agente térmico, porque si se quema uno con líquido caliente y rápidamente se ha enfriado en el baño con agua, lo más probable es que no sea tan profundo la quemadura. Pero si ustedes tienen a un turista que se cae en los baños del Inca que están a 180 grados centígrados y el turista se cae en esas piscinitas térmicas y camina para salir en un minuto, ese minuto le ha sancochado y le ha profundizado gravemente la quemadura. Ustedes van a escuchar que las quemaduras eléctricas son gravísimas y lo son, pero también depende del tiempo de contacto. No es lo mismo que yo me quede agarrando un cable y haga un contacto directo con el cable de electricidad, a que yo abra una caja térmica y me salga un chispazo que no dura ni un segundo y me queme. Son cosas diferentes.
Así que, si bien es cierto, la quemadura eléctrica es grave, pero depende del tiempo de contacto con el agente térmico. Y antes de pasar a la siguiente slide, tengo que hacerles mención que es importante que ustedes sepan que el quemado es un politraumatizado. Politraumatizado quiere decir que ese paciente va a sufrir accidente en el lugar del trabajo, en el lugar donde sufrió primariamente ese accidente, ¿ya? Luego tiene que ser atendido no solamente en ese lugar, sino tiene que ser atendido en el hospital, en la posta donde puedan atenderlo los médicos, y luego tiene que ser derivado a la unidad especializada. En el momento que sufre la quemadura el paciente, de estar en 37 grados centígrados, sufre abruptamente un alza de la temperatura cuando se está quemando y puede llegar a 100 grados, a 150, a 100, qué sé yo, depende del agente térmico. Y cuando ustedes apagan ese incendio o esa quemadura del paciente que se está quemando como una tea humana, no quiere decir que ya estén en 37 grados. Para que baje de la temperatura que ha subido mientras se quemaba, 120 grados por decirles, para que baje a 37, va a demorar 1 hora. Y en esa hora se sigue quemando el paciente y se sigue agravando el paciente. Si ustedes saben esto, a partir de hoy día, cuando vean un quemado, traten de refrigerar la quemadura, o sea, meterlo a una ducha y que el agua le caiga en la cabeza y corra por todo el cuerpo para bajarle la temperatura prontamente y no sea tan grave la quemadura. Ese es el primer tratamiento médico que ustedes tienen que emplear. Y no solamente para evitar la profundización de la quemadura, sino le calman el dolor a ese pacientito quemado y ya están haciendo una terapia médica. Cualquier duda, por favor, al final apunten sus preguntas y me las hacen, yo con gusto trataré de resolverlas. Acá está la clasificación de los agentes térmicos en Sudamérica. En primer lugar, el líquido caliente. En segundo lugar, el fuego directo. En tercer lugar, la electricidad de alto y bajo voltaje. Químico, ácidos y álcalis. Sólidos calientes que se presentan en el oriente, en la selva donde usan moto, el tubo de escape, el esquema. Ya, por radiaciones es mínima, solamente produce una radiodermitis la cobaltoterapia. Acá no tenemos centrales termonucleares, así que no hay problema. Jackson fue un estudioso de las quemaduras y él determinó 3 zonas concéntricas de la quemadura. Él decía que en una quemadura hay una zona central que se llama zona de coagulación, donde está muerto el tejido y su característica fundamental es la trombosis de vasos. Luego decía, vecinamente a la zona de coagulación y la zona de éstasis, que es una zona con gran edema y con disminución del flujo sanguíneo, ¿ya? Y más periféricamente a la zona de coagulación tenemos la zona de hiperemia, que es una zona que está bien vascularizada, bien irrigada, menos edematosa, pero que estas 3 zonas dependían, en primer lugar, del tratamiento que diera el médico. Si el médico no refrigera la quemadura en la primera hora de la quemadura, si el médico no atiende bien en el hospital o en la posta y no lo hidrata adecuadamente al paciente, esta zona de coagulación que tenía, por decirle, 20 centímetros de diámetro, lo más probable es que comprometa y se convierta en 40 centímetros de diámetro de zona de coagulación y la zona de éstasis sea como la zona de hiperemia y la zona de hiperemia invada y comprometa más tejido sano. Es importante que ustedes sepan que el manejo primario que le den al paciente quemado y que lo dé un médico que conoce, es probablemente que el paciente esté jugándose entre la vida y la muerte. La vida, ¿por qué? Si le toca un buen médico que le sepa manejar esto. Y la muerte, si no conoce nada de esto y el paciente va a fallecer. Acá está un resumen, lo mismo que hemos hablado todo esto. En cuanto a la fisiopatología de los grandes quemados, para entender la fisiopatología ustedes deben saber que existe el gran quemado. ¿Qué cosa es gran quemado? Aquel niño y anciano que sufre quemaduras mayor al 10% de superficie corporal total, el 10%, en niños y ancianos, o sea, los extremos de la vida.
En cambio, gran quemado se llama en el adulto, como ustedes, cuando tiene más del 20% de superficie corporal quemada. ¿Ya? No interesa la profundidad. Acá estamos hablando solo de extensión para saber quién es gran quemado. Ahora, si ese gran quemado, niño o adulto, tiene quemadura de tercer grado, la cosa se agrava más. Ok. Entonces, la primera les voy a explicar, las otras ustedes tendrán que ir a investigar, a leer, a discutir con sus profesores que les explique cada una de ellas. Yo les voy a explicar la primera, la más aceptada en el mundo. Cuando un paciente sufre quemaduras y es catalogado como un gran quemado, lo primero que va a presentar es una liberación brusca de mediadores químicos inflamatorios, llámese bradiquininas, llámese derivados del ácido araquidónico, los leucotrienos, ¿ya? Derivado del factor de necrosis tumoral local y sistémico, de la histamina, de la prostaglandina. Todos estos mediadores químicos se van a liberar tan bruscamente y tan desordenadamente que lo primero que hacen es alterar la permeabilidad capilar. ¿En qué forma la alteran? En que todos los elementos intravasculares se van a escapar al espacio intersticial. O sea, va a haber una hemorragia interna. Los vasos sanguíneos se van a abrir sus membranas y todos los líquidos que hay dentro de la sangre se van a escapar al espacio intersticial produciendo edema. No es un sangrado así como una hemorragia externa donde tú ves la sangre, no, todo lo es a nivel interno. Entonces, esta alteración de la permeabilidad capilar es intenso las 6 a 8 primeras horas y puede durar 24 a 36 horas en promedio, 36 horas en promedio. Esta alteración de la permeabilidad capilar permite que el paciente pierda, ¿qué cosa? Potasio, sodio, manganeso, todo cloro, todos los electrolitos. Permita que pierda proteínas. Y ustedes ya saben que un peruano está desnutrido. Y si pierde proteínas, se va a salir proteínas del vaso sanguíneo y se va a aumentar al espacio intersticial y por presión oncótica va a jalar más agua y va a deshidratar más al paciente. Si sodio sale del vaso y va al espacio intersticial, el sodio va a consumir va a jalar más agua al espacio intersticial y va a deshidratar más al paciente. Y se escapa todos los elementos, todo, ¿no? Glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaquetas, todo. Esta alteración de la permeabilidad capilar es importante que ustedes sepan porque cuando nosotros hidratamos al paciente, todavía está con alteración de la permeabilidad capilar y se va a escapar también los líquidos. Por eso es que el paciente quemado después, cuando ustedes lo ven 2 o 3 días después de la resucitación hidroelectrolítica, lo van a ver gordo, inflado. ¿Por qué? Porque está edematoso por el agua. Pero es necesario para salvarle la vida. Alteración de la membrana celular, lo pueden leer en los libros, aumento de presión osmótica en el tejido quemado también, pero todos contribuyen a que el paciente sufra mayor deshidratación, todos contribuyen a que haya mayor insuficiencia renal aguda y todos contribuyen a que haya una inestabilidad en el paciente y por lo tanto vaya a graves consecuencias que ahora procedemos a explicarles. Acá está, ¿ven? Alteración de la permeabilidad capilar, de la membrana celular y de la presión osmótica, que van al final en un gasto cardíaco disminuido. Y acá está lo que les iba a explicar. ¿Qué sucede en el gran quemado? Cuando hay una injuria térmica y por algo se pierde la piel, entonces va a haber un edema post-quemadura. Ya ustedes saben por qué hay el edema post-quemadura. Y ese edema post-quemadura lo primero que va a traducirse es en un shock hipovolémico. Y ese shock hipovolémico no solo va a afectar a los pulmones, afecta a los riñones, afecta a los intestinos. Y en los pulmones va a producir un síndrome de distrés respiratorio y es la primera causa de muerte. En los riñones va a producir una insuficiencia renal, otra causa de muerte. Y en los intestinos, como es un gran quemado, le va a producir un hilio paralítico. Y el hilio paralítico, ustedes saben que contribuye al aumento de la translocación bacteriana que va a ir a ayudar a la sepsis. Y todos estos pulmones, riñones e intestinos van directamente a causar una falla multiorgánica o falla multisistémica que va a ir a la muerte. Por un lado, la injuria térmica y el edema.
Por otro lado, al no haber piel, hay pérdida de la barrera cutánea, va a producir inmunodepresión, infección de la herida ayudada por la translocación bacteriana, sepsis, que va a ir a la falla multiorgánica. Y a la vez va a haber una respuesta hipermetabólica en el paciente quemado y va a causar más desnutrición. Va a aumentar el catabolismo proteico que va también a contribuir a la inmunodepresión. Y todos estos conducen a la falla multiorgánica y, por consecuencia, la muerte. Espero que me hayan entendido la importancia que es aprender quemaduras. Esto ya lo saben ustedes. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente quemado, ya ustedes saben su ABCD o su TLS de tratamiento del politraumatizado. Ver la permeabilidad de las vías aéreas, ver que el corazón tenga buen ritmo cardíaco, vean que tenga buena presión, vean que no tenga taquicardia, que no vaya a la bradicardia compensadora. En el sistema renal, mantener un flujo urinario adecuado. Este sistema renal es para nosotros los cirujanos plásticos nuestra computadora para salvar la vida. ¿Por qué? Porque manejamos la diuresis horaria para salvar al paciente quemado. Y el aparato digestivo, que es un apoyo para todo esto, por ejemplo, el aparato digestivo en el paciente quemado, es frecuente la translocación bacteriana, es frecuente la parálisis del intestino, pero también es frecuente la úlcera de Curling, una úlcera gástrica en los pacientes quemados y que al final termina matando al paciente quemado. Todo eso tienen que aprender ustedes. No es tan sencillo. Yo sé manejar quemados. No, es muy complicado. Entonces, ya hemos revisado todo esto, pero voy a detenerme en explicarles el sistema renal. ¿Ya? Gracias a Dios, el 99% de nuestros pacientes quemados son normorrenos. Quiere decir que su riñón no está comprometido. Y eso es muy bueno. Y entonces, en el Perú no tenemos pues computadora, no tenemos nanotecnología, pero sí tenemos mucho ingenio. Y entonces cuando un paciente es un gran quemado, tenemos que apreciar las características de la orina y ver la diuresis horaria. Por ejemplo, si ustedes ven una orina como Coca-Cola, una orina negra, ya ustedes de lejos no dicen el paciente es quemadura eléctrica. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ver y saber qué cosa es la diuresis horaria. Normalmente en un paciente, en un adulto, la diuresis es 1 cm³ por minuto, lo que quiere decir que en una hora es 60 cm³ y en 24 horas 1440 cm³ de orina. Pero como el paciente quemado no es un paciente normal, es un paciente enfermo, pensamos que nosotros, en promedio en el mundo que vemos los pacientes quemados, el promedio de diuresis horaria debe ser entre 30 a 35 centímetros, de 30 a 50 cm³ de diuresis horaria. O sea, ustedes cuando vean a su paciente y le midan la orina, tienen que probar que mide entre 30 a 50 cc por hora de orina. Eso es importante, ¿ya? Durante la resucitación hidroelectrolítica. O sea, ustedes llega el paciente, es un gran quemado, perfecto, hidrátenlo, colóquenle una vía, 2 vías o catéter de vía central. Y la enfermera le va a decir, ¿y cómo controla? Colóquele una sonda de Foley y colóquele una bolsa colectora y por favor empiecen a medir la diuresis horaria, cada hora cuánto está orinando. Si a ustedes les llama la enfermera y le dice, doctor Gino, el paciente está orinando 60 centímetros, manténgalo ahí normal. Doctor Gino, a la 10ª hora, el paciente está orinando 100. No, disminuyan el goteo a la mitad. Mucho se está sobrecargando, el paciente puede sufrir una insuficiencia cardíaca congestiva o un edema agudo pulmonar. O caso contrario, están hidratándolo a chorro al paciente y la enfermera lo llama, doctor Gino, a la 4ª hora el paciente está orinando 15 centímetros. Uy, señorita, duplíquele el goteo porque ese paciente va a ir a insuficiencia renal aguda. Duplíquele el goteo un poquito más. ¿Para qué? Para buscar que orine siquiera 30 a 45 centímetros cúbicos cada hora. Esa es la idea más o menos y no es nada complicado, como ustedes verán, cómo hidratar al paciente quemado. También tienen que saber que cuando hay quemaduras y no es bien manejado, se va pues al
la insuficiencia renal aguda cuando no lo hidratan adecuadamente al paciente. Y más frecuente todavía se va cuando es quemadura eléctrica. En las quemaduras eléctricas hay una característica de que las quemaduras pasan por todos los tejidos, especialmente por el sistema nervioso, por los músculos, por la piel, por todo sitio pasa la electricidad. Pero el hueso le causa resistencia a la electricidad. Y al causarle resistencia genera calor. Y ese calor que se produce con la corriente eléctrica y el hueso va a destruir al músculo que esté insertado ahí. Y entonces va a producir una liberación de pigmentos, especialmente de la mioglobina. Y esa mioglobina se va a eliminar por vía renal. Y entonces, al ir esos productos moleculares a eliminarse por la orina, va a tapar rápidamente al riñón porque el paciente está deshidratado. Entonces, lean acá, en quemadura eléctrica, debido a la destrucción muscular y acúmulo de pigmentos, se puede producir frecuentemente taponamiento renal o insuficiencia renal aguda. ¿Debido a qué? A la hemomioglobina. Por eso ustedes deben saber que cuando se hidrata al paciente comúnmente, ya les he dicho, buscar diuresis de 30 a 35 centímetros a 50 centímetros de diuresis horaria. Pero si ustedes saben que el paciente es quemadura eléctrica, tienen que buscar una diuresis el doble de lo común, o sea, entre 70 a 100 centímetros cúbicos. Entonces, cuando lo llaman a Gino y le dicen, doctor Gino, su paciente a la 8ª hora está orinando 50. Gino le dice, es quemadura eléctrica, ¿no? Por favor, duplíqueles el goteo o consígale otra vía y pásele más suero fisiológico, porque ese riñón se puede taponar rápidamente. Eso es lo que los americanos le llaman el washout, el barrido rápido. Y si ya está tapando, si hay oliguria, tienen que usar pues hiperosmolares, ¿no? Como el manitol. Pero eso dejémoslo para el final, para la gente que no sabe hidratar al paciente. Ustedes sí van a aprender a manejar al paciente. Ya saben ustedes, en las primeras 48 horas no administrar nada por vía oral, no obstante que la vía enteral es la más importante, pero si el paciente tiene parálisis o del intestino, no pueden darle de comer, pues ni modo. Y la mejor forma de constatar eso es examinando el abdomen. ¿Hay ruidos hidroaéreos? No tiene parálisis. ¿Hay ruidos hidroaéreos? Sí tiene parálisis. También tiene que examinar con una sonda nasogástrica a ver si hay hemorragia digestiva alta en el estómago. Es frecuente. Por favor, cuando llegue un paciente quemado, examinen todo eso, que no se les pase nada. También deben saber que algunos pacientes que son raros, pero eso también puede presentarse, se queman los diabéticos, se queman pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en diálisis 2 a 3 veces por semana. Vean ustedes cómo lo hidratan a este paciente. Hay pacientes que están instalando un foco en el techo de su casa y sufren una quemadura eléctrica y se caen de la escalera y sufren TEC, sufren fracturas de colon, fracturas de la columna. Y lo más frecuente en nuestro país son nuestros pacientitos peruanos, la desnutrición. Entonces, para eso tienen que aprender ustedes buena medicina. ¿Cómo se diagnostica la profundidad de las quemaduras? El primer grado, señores alumnos, el primer grado de la quemadura es la quemadura por radiación solar. Los que se queman por primer grado, generalmente la piel tipo 1, tipo 2, la gente blanca, según Fitzpatrick. En cambio, los que tienen piel tipo 3, tipo 4 se broncean. ¿Ok? Este primer grado es una quemadura que fastidia, duele bastante, pero generalmente requiere tratamiento médico nada más. ¿Qué cosa es? Darle alguna crema de caladril que le mejore el calor que siente en ese momento, darle un antihistamínico y se controló el problema. Nuestro problema viene en quemaduras de segundo grado. Hasta hace unos 10 años hablábamos de segundo grado superficial, intermedio y profundo. Pero desde ese tiempo ya no se habla de ser superficial e intermedio, ahora se habla de los dos. Superficial e intermedio es uno solo y profundo. Entonces ahora ustedes me habrán escuchado hablar al comienzo cuando les mostré a ese niño quemadura de segundo grado superficial que engloba el intermedio y luego viene el profundo.
Antes decían, el superficial repiteliza en una semana, el intermedio en 2 semanas y el profundo en 3 semanas. Pero ya agarramos superficial que repiteliza en 1 o 2 semanas y el profundo que repiteliza hasta 3 semanas. Y el tercer grado, que es una quemadura grave de la piel, esta no repiteliza porque ya no hay dermis, ya quemó toda la piel. ¿Cómo se ve en cada una de ellas? En el segundo grado superficial se ve una zona eritematosa, una zona enrojecida, o si no se ve una ampolla, una flictena, una ampolla ahí, ¿ya? En cambio, si ustedes ven una zona rosada pálida o blanquecina, es un segundo grado profundo, pero nunca van a ver ampollas en el segundo grado profundo. Deben saber ustedes que hasta el segundo grado profundo de quemadura, ustedes pueden tratar al paciente adecuadamente, cambiándoles de posición, higienizándolos, hidratándolos, alimentándolos bien. El paciente va a repitelizar porque hasta segundo grado profundo todavía hay dermis que repitelice. En cambio, en el tercer grado no hay dermis, hagan lo que hagan, esto no va a repitelizar, esto va a evolucionar con cicatrización o hay que retirar el tejido necrótico y esto requiere cirugía. Tercer grado es sinónimo de cirugía. Entonces, ya les dije que el primer grado es una quemadura que solo lesiona la epidermis, es eritematosa, es dolorosa, es la típica quemadura de playa. En cambio, el segundo grado superficial y el intermedio es presencia de ampollas. Cuando ustedes vean presencia de ampollas o ampollas rotas, es segundo grado o color roja la herida. Ya, como en este caso es un segundo grado superficial, le cayó el agua caliente en la cara, hay edema de los labios, edema de los párpados. Si ustedes le hidratan bien, le dan su analgésico, en 2 o 3 días va a fundir edema y a la semana está como nuevo. Acá tienen ampollas también que se han reventado. Miren, este es un segundo grado superficial. Las quemaduras en verdad, señores alumnos, tienen que tener experiencia a veces para aprender a catalogar la profundidad. Acá llegó esta paciente de 25 años, una mes con esos fuegos artificiales cuando murieron más de 400 personas en Mesa Redonda. Esta niña tenía su tienda y por defenderla sacaron. Tenía quemaduras graves en miembros superiores y en miembros inferiores. Usted en el muslo tiene ampollas y yo les he dicho a ustedes que las ampollas son segundo grado superficial a intermedio. Algunas zonas como segundo grado profundo por acá, pero no se ve tercer grado, hace sospechar por acá, pero no se ve mucho tercer grado, así. Sin embargo, esta niña pasó 3 días y al tercer día, a esto todavía cuando llegó, miren, acá tenía quemadura circular y para que llegue sangre a la mano está todo edematizado, esto está haciendo como un torniquete, entonces le hacemos lo que se llama una técnica escarotomía. ¿Qué cosa es escarotomía? Cortar la escara para permitir que llegue sangre a la mano, igual a la otra mano, igualito, escarotomía, salida en los dedos, le dice. Y le colocamos su catéter de vía central y su sonda de Foley, como viendo ustedes. Hasta ahí el momento que llegó el accidente. ¿Qué cosa es quemadura de tercer grado? Quemadura de tercer grado ya les he dicho que es un color marmóreo, un color blanquecino, amarillo, marrón, negruzco, acartonado y sin dolor. Miren a los 3 días cómo evoluciona, a pesar de todo el tratamiento que le hemos dado, todo, ya era un tercer grado siempre. Inclusive en esta zona veíamos ampollas, no sé si se acuerdan ustedes, que fue catalogado al ingreso al hospital como segundo grado superficial. Todo era tercer grado. Acá le estamos operando, le estamos haciendo una escarectomía clásica, no la escarectomía superficial que siempre se hace, la escarectomía tangencial. Acá clásico, o sea, le estamos sacando toda la piel y la grasa hasta la fascia, porque está todo quemado. Miren, y todavía teníamos que sacar los muslos. Y no podíamos hacerlo porque la paciente pues sangra bastante esto. Esto sangra una barbaridad. Y miren, ya pueden ver la mano izquierda cómo se está momificando al tercer día, a pesar de haberle hecho escarotomía. Acá ven la escarotomía, miren su mano.
Ya estamos carbonizada totalmente. Y acá, si alguno de ustedes se me escuchó desde el comienzo, van a saber qué cosa es esto. ¿Qué cosa es esto? A ver, ¿se acuerdan de Jackson o no? ¿Se acuerdan de la zona de coagulación o no? Alzheimer juvenil, estos jóvenes se olvidan. Trombosis de vaso, pues jovencitos. Acá están viendo, ¿ven? Todo esto era una quemadura de tercer grado. Entonces planteamos a la mamá, hay que amputarle ambos antebrazos. Y la mamá no aceptó y la niña se murió a los 3 días por sepsis. Porque acá, si no sacas esto, acá no va a llegar. ¿Qué antibiótico va a llegar acá, mis queridos amigos? Acá no llega ningún antibiótico. Y acá es donde vive el estreptococo, el estafilococo, la pseudomonas, las aeromonas, todos los enterobacter viven acá. Esto, en cambio, ven ampollas, le cayó el cuáquer a una niña de 16 años. ¿Qué quemadura es? Segundo grado, superficial. Darle para el dolor, que se bañe todos los días una crema de silverdiazina y se acabó el asunto. En una semana, 2 semanas, eso está revitalizado. Este es un electricista que estaba arreglando un cable de alta tensión y al otro lado levantaron el cable y se quemó. Una quemadura directa, entró por la mano y la electricidad busca hacer tierra y le quemó ambos miembros inferiores. Miren, lo ha carbonizado, carbonizado. Hay que amputarlo rápidamente para salvarle la vida. Esta es una quemadura química en un neonato de 21 días de nacido. Le han estado poniendo acá su medicamento y se ha extravasado totalmente. Y hay que injertarlo. Quemadura química. Otra quemadura química en el ojo. El antídoto universal para las quemaduras químicas es el agua. Un serumista me llama y me dice, doctor, se ha quemado con álcali, ¿qué ácido le echo? Casi lo mato. Por favor, el antídoto universal es el agua. El agua, 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 media hora, 1 hora hasta que se diluya. Entonces ya más o menos tienen una idea de lo que es la profundidad. Ahora, cálculo de la extensión. El cuerpo humano es un 100%. Y hay varios métodos para medir la extensión de la quemadura, pero la más aceptada en la escuela anglosajona es la tabla de Land y Browder. Tabla de Land y Browder. Es la más aceptada y la más exacta porque es de acuerdo a la edad del paciente. La otra tabla que se acepta que algunos se aprendan, especialmente a los bomberos y a los policías y a las enfermeras, es la palma de la mano. La palma de la mano del paciente quemado. Porque si veo un niñito que se ha quemado, la palma de la mano del niño sin los dedos es el 1%. 1%. Si es con los dedos es 1,25. Pero mejor es al 1%, más fácil calcular. Y esta es una tabla de los 9, es tabla de Wallace, tabla de Pulansky, que es muy conocido a nivel eh, intermedio, no de médicos, sino intermedio, técnicos. Esta tabla no es muy útil. Es fácil memorizarse todo esto a la regla de los 9, pero el paciente no se quema pues un 18%, no se quema una cosa así, sino es quemadura tipo salpicadura el paciente, como ustedes están viendo. Entonces no lo veo muy práctico esta tabla de los 9. En cambio, miren esta tabla de Lani Browder, vean por ejemplo que si solo se quema la cabeza completamente y es menos de 1 año que tiene el niño, por la parte anterior, la frente, la cara, todo es 9,5%, 9,5. Y si se quema la cabeza y se quema el cuello, otro 9,5, lo que quiere decir que es casi un 19%, es un gran quemado este niño si se quema solo la cabeza. Claro, porque el niño es cabezón, pues una buena porcentaje en niños, que conforme va creciendo va distribuyendo ese porcentaje a los muslos, al tronco, y va disminuyendo hasta llegar en 7% la cantidad que tiene en la cabeza. Miren a este niñito, entra a la cocina. Un niño, ¿qué tiene que hacer en la cocina? El niño no es chef, no es cocinero. Pero entra a la cocina y se sienta en una olla de agua caliente o de un aguadito caliente. Trata de agarrarse a los costados para levantarse y la olla está caliente y se vuelve a soltar y se quema. Miren ustedes, esto se llama quemadura tipo escaldadura. ¿Qué hacemos en el hospital? Lo ponemos boca abajo, ya evitamos que se siga quemando o siga apoyando la parte
posterior para que capitalice, y ya lo ven que está mejorando notablemente la espalda. Y acá en las piernas vamos a hacerle un raspado nada más para ayudarle a que realice una quemadura de segundo grado profundo. También ustedes tienen que descartar lo que les he mencionado al comienzo, la quemadura respiratoria o injuria urinaria. Tiene esputocarbonáceo, disnea, ronquera, tos, y tiene disfonía porque cambia el tono de su voz. ¿Ya? Es frecuente esta injuria por inhalación que cause más muerte. ¿Qué asegurar con una quemadura de vías aéreas? Asegurar la permeabilidad. ¿Qué cosa? Una intubación orotraqueal. Darle oxígeno de mascarilla, 15 litros por minuto. No usar corticoides. En quemaduras está prohibido usar corticoides. Produce más infección y más mortalidad. ¿Qué podemos usar? Bastante líquidos endovenosos, buenas analgésicos, morfina, fentanilo, ¿ya? Elevar la extremidad afectada. Si hay síndrome comportamental, hacer fasciotomía del miembro. Si hay quemadura circular del tórax, hacer escarotomía de urgencia para que pueda respirar bien. Siempre hay que pensar en hacer profilaxis antitetánica, porque en el Perú tienen la costumbre de apagar los incendios con tierra, con arena, y hay hasta heces, y hay infección Clostridium tetani. Siempre cuando sea un gran quemado, no se olviden de colocar su sonda vesical y su bolsa colectora. No se olviden de su zona nasogástrica en emergencia para descartar quemadura de vías digestivas. Y si es un paciente tipo Sagasti, un paciente quijotesco, tienen que darle protección gástrica de una vez, su omeprazol, su ranitina para evitar la hemorragia digestiva. Y si hay quemadura de tercer grado, trasladarlo a una unidad de quemados. ¿Qué no deben hacer? A veces se aprende mejor con qué no. Apagar el fuego, el paciente se está quemando y aventarle tierra o arena. Mejor es usar una manta, una casaca, algo, y quitarle el oxígeno al paciente y se apaga. No enfriar las lesiones con hielo, porque el hielo también quema la piel y produce hipotermia, y la hipotermia es más frecuente que vaya a la sepsis también. A los bomberos les digo que no refrigeren al paciente a chorro, ese lo tienen clavado contra la pared con el agua. No, 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 no. Ni tampoco dar líquidos por vía oral al paciente gran quemado, porque puede requerir una cirugía, y si tiene el estómago ocupado no se puede hacer nada. No debemos dar corticoides por ninguna razón. No debemos dar antibióticos de forma profiláctica, porque con el fuego ese paciente o con el líquido caliente ya esterilizó hasta los saprofitos, así que no vale la pena estar dando antibióticos. No aplicar remedios caseros. A veces le aplican colinos, a veces le aplican cebolla, a veces le aplican tomates, a veces le aplican querosene, a veces le aplican clara de huevo. Tontería y media, solamente en el Perú. En otras partes no se usa. ¿Qué hacer para tratar al paciente que tiene heridas? Limpieza frecuente de las heridas. ¿Qué cosa se hace? Baño diario con agua y jabón. A las ampollas, si las ampollas están sucias, están turbias, hay que drenarlas, pero si las ampollas están claras, transparentes y no afecta a la funcionabilidad, se le mantiene ahí. ¿Por qué? Porque la ampolla sirve como un apósito biológico temporal, está cubriendo esa zona de la ampolla, ese domo está quemado, pero sin embargo está protegiendo para que no ingrese bacterias. Y el tratamiento de lesión en emergencia son los tratamientos de antibióticos tópicos tipo silverdiazina. Ahora viene silverdiazina de plata, mucho mejor todavía, con plata que son bactericidas. En cuanto al tratamiento hidroelectrolítico o reanimación hídrica, lo que se emplea es el suero fisiológico. En los libros que ustedes van a abrir o han abierto ya, porque ustedes son muy estudiosos, de repente han leído 3, 4 libros, el lactato de Ringer se usa en la escuela anglosajona, esto no hay en el Perú. Escúchenme bien, lactato de Ringer no hay en el Perú. Entonces, para hidratar al paciente quemado es el suero fisiológico o el cloruro de sodio al 9 por mil. Cloruro de sodio al 9 por mil. Ya les dije cómo tienen que monitorear al paciente quemado. Si es adulto, tienen que buscar que tenga una diuresis horaria de 30 a 50. Si es un niño de menor de 30 kilos, 1 cm³ por kilo de peso por hora, de diuresis. Siempre hay que controlar los electrolitos séricos.
Cuando llegue el paciente de emergencia, lo más probable es que tenga una hiponatremia marcada y una hemoconcentración, o sea, deshidratado con el sodio en el piso. Por eso es que hay que emplear rápidamente el cloruro de sodio. Y en cuanto a la gasometría arterial, el paciente quemado generalmente viene con acidosis metabólica y hay que tratarlo con bicarbonato. Existen en la literatura una variedad de fórmulas de hidratación, pero la mejor fórmula de hidratación es la que se aplica personalizadamente para cada paciente. Miren ustedes lo que dice acá. Las diferentes fórmulas son simplemente guías para iniciar la reanimación, siendo lo fundamental la monitorización del paciente a fin de ajustar el tratamiento a las necesidades del mismo durante su evolución. Miren la cantidad de fórmulas que hay en la literatura. Fórmula de Evans, de Brook, Slater, Beth, fórmula de Parkland, que es 4 centímetros por kilo de peso por superficie corporal quemada, la de Brook modificada, la de William Monafo, la solución hipertónica de Barden, la de Destrano de Demling, y en niños la fórmula de Cincinnati y la fórmula de Galveston. Y hay más todavía. Y vuelvo a repetir otra vez, no usar antibióticos de urgencia. 3 son las excepciones cuando existe patología previa. Supongan si ustedes, discúlpenme Gino, te voy a usar de ejemplo. Gino ha tenido hace 2 días infección urinaria, ha ido al urólogo y le ha dado su antibiótico, pero se quema hoy día y llega la emergencia y dicen, ah, es paciente quemado Gino, sí, no hay que darle antibiótico por emergencia. Un momentito, si Gino tiene una infección urinaria y está siendo tratado hace 2 días, tiene que continuar su tratamiento. ¿Por qué le van a suspender? El doctor Mendoza ha dicho que no se debe dar antibióticos de urgencia, sí, pero el paciente tenía una patología previa. O cuando le llega un paciente con injuria respiratoria, con quemaduras por inhalación, hay que dar antibióticos porque esos pacientes mueren rápidamente por neumonía. Y el otro ya cuando el estado es infeccioso nosocomial, pues ya en el hospital ya las quemaduras con infección son ultra resistentes. ¿Qué se hace en la emergencia? La emergencia se puede hacer la escarotomía, o sea, el corte longitudinal cuando hay quemaduras circulares. En cambio, escarectomía, o sea, retiro del escara, se hace en la unidad de quemados. Fasciotomía también pueden hacerlo en emergencia o en la unidad de quemados. Injertos de piel y sustituto de piel en la unidad de quemados. Y acá viene un resumen de toda la clase. Tratamiento quirúrgico precoz del quemado se habla cuando el paciente quemado tiene menos de 5 días. Tratamiento quirúrgico tardía cuando es más de 6 días. Se hace buena cantidad de escarectomía, o sea, se retira buena cantidad de área quemada en el paciente antes de los 5 días porque hay menor sangrado. ¿Por qué hay menor sangrado? Porque hay edema. El edema recién se funde a partir del 5º al 6º día. Por eso que cuando se hace a partir del 6º día ya no hay edema y el paciente sangra una cantidad tremenda, por eso que se hace menor área de escarectomía, menor limpieza y va a requerir mayor número de transfusiones. Luego, cuando ya has hecho la escarectomía y ves esa área cruenta limpia, haces cultivo y en el cultivo, después de 3, 4 días, te va a venir que son cocos gram positivos. Pero esto te llega después de 3, 4 días. Lo que tú haces es colocar injertos. Gracias a Dios los injertos vienen de 90 a 100% de prendimiento, que es un éxito. ¿Por qué? Porque la zona está limpia. Entonces cuando le llega el resultado de los cocos va a ser 10 a la 2, 10 a la 3 por gramo de tejido. En cambio, cuando en el tardío les viene no solamente en el cultivo gran negativo, sino hasta en aerobios, o sea, polimicrobiana. Pero como ustedes no tenían este resultado al momento de hacer la escarectomía, le colocan injertos y los injertos prenden 50-60%. ¿Por qué? Porque hay infección. Tienen que volver a limpiar la zona, mayor número de cirugías, mayor tiempo hospitalario, mayor número de transfusiones, mayor mortalidad cuando se hace más de 6 días. En cambio, menos de 5 días, menor tiempo hospitalario, menor mortalidad, menor costo. Por eso es que en todas partes del mundo tratan de operar precozmente al paciente quemado. Pero en países subdesarrollados como el nuestro es difícil conseguir eso todavía.
Acá tienen a un cocinero de un chifa que están arreglando el gas para la noche, ya eran 3, 4 de la tarde y están preparando el gas y en eso dicen, y se escapa el gas, se escapa el gas y el cocinero se da la vuelta y ve que viene una bola de fuego. Trata de protegerse, pero sufre esta quemadura por fuego directo, como lo están viendo acá. Puras ampollas, como verán, ampollas. Zona rojita, esto quiere decir que es un segundo grado superficial, así que lo llevo a la unidad de quemados, lo bañan, todo. Empezamos a manejarlo con silverdiazina, analgésicos y buena dieta, y miren, a la semana ya está fundiendo edemas, y al mes, miren ustedes, sin haberle hecho nada, repitelizó todo bien, funciona bien sus codos, sus manos, alta, y queda funcionalmente recuperado. No como esta niña que sin embargo se le hizo escarectomía al tercer día, pero seguía con más gravedad. Miren su mano que llegó así, tratamos de salvar esa mano y miren cómo quedó a los 3 días, carbonizado totalmente. Esta es otra quemadura eléctrica. Este es en un paciente pintor, un pintor que iba con su escalera metálica por la calle, cargado en la zona izquierda, en la escápula izquierda, sufrió una quemadura eléctrica de alto voltaje, porque había un cable de alta tensión, le quemó la espalda y le quema, y la electricidad sale por fuera y le queman los pies, ambos pies. Miren, acá no sangra ni una gota. Le hicimos fasciotomía y miren ese músculo todo morado, desvitalizado. Y acá todo ese músculo desvitalizado, así que este paciente había que hacerle amputación supracondilia urgente, se le hizo. Al tercer día se le hizo amputación supracondilia y acá fue el foco de entrada de la quemadura, miren ustedes, la escalera acá, le quemó acá. Limpiamos todo. Este paciente en verdad era candidato para una desarticulación de hombro, pero el paciente dijo, doctor, ayúdeme, ya me han sacado las piernas. Ahí entonces tratamos de curarlo y fue bien y lo injertamos. Y a la hora del alta, este es el brazo izquierdo que está con la escápula, pero ya sin su pierna, pero está vivo, ¿no? La gente cree que nosotros queremos amputar por gusto, ¿no? Es para salvar vidas, la amputación es para salvar vidas, no hay otra cosa. Acá se llama la escarotomía, ¿eh? Paciente que se quema circularmente en la pierna y se le hace escarotomía. ¿Para qué? Para que llegue sangre al pie. Si no, esto está haciendo como torniquete. Acá escarotomía múltiple, un gran quemado grave. El paciente falleció al cuarto día. Muy graves sus quemaduras. Este paciente se quemó y quemó el tórax, entonces tuvimos que hacerle una escarotomía lateral. Le íbamos a hacer una L invertida acá, pero el paciente ya respiraba bien y no hicimos más cosas. Acá vean en el brazo y antebrazo, escarectomía, ya está limpio para injertar, y escarotomía en el dorso de la mano, para que entiendan los términos. Este niñito se quema con líquido caliente, una quemadura de segundo grado superficial, como podrán ver las ampollitas, todo. Duele una barbaridad, el niño grita, pero hay que darle su Panadol para el dolor en gotas y bañarle todos los días con su silverdiazina. Y en una semana está como nuevo. Igual en este caso, segundo grado superficial, como pueden ver ustedes las ampollas. Pero este es un tercer grado y requiere tratamiento quirúrgico, buenas limpiezas quirúrgicas e injertarle toda la cara, la mano también, por salvar a sus dos hermanitos que se están quemando en su chocita. Este es uno de los hermanitos, este tenía 4 años y medio, 5. Miren, ya repitelizó todo, pero esta zona no repiteliza el otro lado acá, entonces sacarle piel cabelluda para injertarle, superficialmente, ¿no? Ahí está, ya está con sus injertos. ¿Cómo se saca piel? Este es el otro hermanito de 3 años. Sacamos de la piel cabelluda, le ponemos suero fisiológico para distender como un expansor y ahí le estamos tomando la piel. Y ya está. Doctor, ¿le va a crecer pelo? ¿Por qué le va a crecer pelo si acá hemos sacado epidermis y una porción muy fina de epidermis papilar, de dermis papilar? Si le sacáramos de la dermis reticular sí podría crecerle pelo, pero esto no, está muy delgadito. Miren, grandes quemados, tórax, abdomen, un tercer grado. Tercer grado acá en el codo, miren, la flexura del codo y esto. Tratamiento quirúrgico, no hay otra. Solamente Cristo hizo el milagro de salvar a un muerto como era Lázaro, de estar muerto lo revivió. Acá no hay en este momento Cristo, así que ustedes tienen que actuar de Cristo y limpiar todo esto e injertarlo. Quemadura de tercer grado.
Pero si fuera quemadura superficial en el pie, en la planta, también tienen que hospitalizarlo, pues, porque el paciente, ¿qué va a hacer con las quemaduras en la planta? No puede caminar, no puede hacer nada. Tiene que estar hospitalizado para ser atendido. Igual si es en las manos. Se llaman quemaduras especiales. Miren, quemadura de tercer grado del tórax y el abdomen. Llega de frente, le colocamos su sonda nasoyunal para alimentarlo, porque los niños están casi desnutridos. Sepan, jovencitos, 25% de los niños menores de 5 años son desnutridos en el país. Una desgracia total y nadie se da cuenta como si no sucediera nada. Qué pena. Miren quemados, tengo ampollas, miren quemaduras de segundo grado superficial, miren esas quemaduras en cara, quemaduras con alquitrán. Miren, ahí ya mejoró notablemente. Este es el apósito biológico, la piel de chancho, que es un apósito biológico temporal, espectacular porque calma el dolor, defiende contra las infecciones, evita la pérdida de líquidos por vaporización. Y lo mejor de todo, que si la piel de chancho está bien adherido, el cirujano sabe que si opera va a ser un éxito. Porque si prendió piel de chancho, mejor prende la piel del paciente. Este es un paciente delfín que se quemó el 90% en Ayacucho por borracho. 90%. Miren ustedes. Esta es piel de chancho que me obsequiaron del niño. Miren, está la cara, ya está todo bien. La espalda no le hemos tomado. Ahí está su prenda elástica para evitar la cicatriz patológica. Posición de ranas, un 2, con un solo pie. Y no que me lleguen así pacientes del MINSA, me llegan así. Una desgracia, no lo han curado en 3, 4 días. ¿Qué no se va a infectar? Pues los gérmenes no son sonsos. Los gérmenes se reproducen cada minuto. Esta es una niñita, pobrecita. Le coloqué su sonda nasoyunal y a operarla rápidamente. Miren, quemaduras graves. Y ahí está ya operada, ¿eh? Ya vuelve a sonreír. Tienen que saber los pronósticos del paciente. A mayor edad, mayor puntaje. Si tiene injuria por inhalación, un punto, un punto. Entonces, si ustedes tienen extensión más del 30%, ya tienen un gran puntaje. O sea, si un paciente tiene, por decirles, sea un paciente de 60 años, 61 años, tiene 4 puntos. Tiene injuria por inhalación, 5 puntos. Debe tener tercer grado, 6 puntos. Y tiene, por decir, 51%, 6 puntos, 6 más 6, son 12 puntos. Con 12 puntos, miren el paciente. Amenaza de vida máximo, 0 a 10% de sobrevida. Lo más probable es que fallezca. Para eso es el APSI. Ver edad, el sexo, no sé, yo no estoy de acuerdo con esto, porque la mujer es más resistente que el hombre. Pero esta es la escuela americana, no sé por qué, habrá que discutir por qué le ha puesto un punto a la mujer. Sepan ustedes, señores alumnos, que el sexo fuerte es la mujer. Imagínense ustedes a un hombre teniendo hijos, ¿cuántos hijos habría en el mundo? Ni uno, porque el hombre es el más cobarde del dolor. Cuando sufren una fractura de coles, un hombre viene llorando y corriendo al hospital. Una mujer sufre de fractura de coles, viene a los 2 días, doctor, tengo deforme la muñeca, a ver qué tengo. Tiene fractura de coles, señora. ¿Ya? Así que para mí, ¿qué hombre vendría a trabajar o vendría a estudiar si estuviera sangrando 3 días, 4 días, 5 días, 6 días con su menstruación? Ningún hombre, pues. En cambio, las mujeres hacen su vida normal. Así que para mí el sexo fuerte es la mujer, no el hombre. Fuerza bruta es otra cosa, pero fortaleza humana es la mujer. Muy bien, ¿qué más? Acá tienen a una niña de 25 años que por prender el primus y darle la leche a su bebita, explotó el primus y sufrió quemaduras graves y la llevaron a un hospital del Minsa, que no voy a decir su nombre, pero queda en Alfonso Ugarte. Después de un mes ya revitalizó su cara, todo, pero se puso grave. Alguien se da cuenta que es del Seguro Social y nos lo traen a la Almenara. Pero estaba con sepsis, así que con UCI acordamos que UCI la manejara su medio interno hemodinámicamente y nosotros manejamos las heridas. Entonces le empezamos a limpiar las extremidades, a curarla todos los días, ¿ya? Y los de UCI emplean vasopresores que le producen necrosis distal de los dedos. En la mano izquierda el dedo medio se necrosó, la falange distal. En la mano derecha no tanto, poquito nada más. En los pies también se necrosaron las falanges distales.
pero ya les hemos injertado todo, ya está con su collarín para mantener en hiperextensión, le operamos los deditos y ahí tienen después de 3 meses que viene a su control, con injertos mallados. Estos son injertos mallados. Está usando su pantalón para evitar las cicatrices patológicas en los muslos de donde hemos sacado piel. Miren ustedes, gracias a Dios, no ha hecho cicatriz patológica. Y acá está con su bebita. Miren ese tercer dedo medio que le hemos reconstruido acá. Pero ella vuelve a sonreír y ver la vida otra vez con la causante de la quemadura. Y así pueden ver este niño con mielo meningocele, se siente unos ladrillos calientes donde su mamá había terminado de cocinar y el niño no sentía nada hasta que huelen a carne cocinada y como una parrilla y era el niño que se estaba quemando. Estudien, estudien. Miren, ahí le está diciendo el paciente quemado, no sé qué les habrá dicho. Un niñito de 1 mes de nacido sufre quemaduras, miren ustedes. Le dejan al cuidado de su hermanito de 5 años, encontró un fósforo, prendió la sábana y el colchón y ahí está el niñito, miren, quemaduras de tercer grado. Operamos, lo limpiamos todo, pero la sepsis nos ganó y se murió el niñito. ¿Ve? Ahí le estamos limpiando todito. Pero la sepsis lo mató este bebito de 1 mes. Ok, jovencitos, preguntas ahora sí. Hemos acabado la clase. Estoy nervioso porque qué preguntas me harán ustedes que han leído tanto. A ver, acepto 3 preguntas nada más. A ver. Gino, la primera pregunta. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Doctor, una Bueno, consulta. sí. No sé exactamente, hace tiempo, hubo un accidente acá en Lima y dijeron de que, que iban a traer como que piel de tilapia, algo así, habían quemados. Entonces, bueno, en ese momento no sé qué relación tiene como que la piel de tilapia para los quemados. Lo que pasa está que cuando tú tienes una quemadura de tercer grado o una de segundo grado profundo, necesitas cubrir esa herida. Cuando uno hace una escarectomía y deja tejido limpio, también necesitas cubrir esa área cuando tú a veces no puedes sacar tanta piel porque el paciente pues sangra al hacer la escarectomía. Y al sacar piel sangra otra vez y tú no quieres correrte el riesgo que el paciente se descompense. Entonces, te injertas hasta donde puedas, pero te queda un área cruenta limpia. Entonces tiene que usar un apósito biológico temporal. Ahí es donde empleamos la piel de chancho. ¿Ok? Ahora, la tilapia la usan en Brasil porque tienen en grandes cantidades, pues, pero nosotros no tenemos tilapia acá. Por lo tanto, la piel de chancho nos va bien y seguiremos usándolo, pues. Es más económico también y más barato, ¿no? ¿Ok? Es un apósito biológico temporal, nada más. Ah, Sebastián, ¿Qué tal, buenas doctor? Buenas noches. noches. ¿Qué tal? Una consulta. Quería preguntarle, usted comentó que la causa más frecuente de muertes en esos pacientes grandes quemados era la falla respiratoria o era la sepsis. Lo que sucede, a ver, voy a centrarte primero en una respuesta general. Hasta hace unos 50 años a 40 años se morían mucho los pacientes con shock hipovolémico, se morían mucho con falla renal, se morían todos con deshidratación aguda, por decirte, en resumen. Pero en estos últimos 40 años hemos avanzado tanto, hemos aprendido tanto, hemos enseñado tanto que todas las emergencias saben ya cómo hidratar, al menos de los de seguridad social, todos, ya está normado. Ese ha sido nuestro trabajo en estos últimos 30 años. Protocolizar el tratamiento del gran quemado en las emergencias. O sea, todos ya saben que tienen que hidratar al paciente y manejar bien su diuresis horaria. De ahí no hay problema. Se morirán algunos en otras partes, pues, donde no saben manejar bien la resucitación hidroelectrolítica. Pero hemos ganado una batalla, pero no la guerra. Una vez que hemos aprendido a hidratar, ahora la segunda causa de muerte en general es el shock séptico, la sepsis. Y de ahí, de 100 pacientes que llegan a shock séptico, se salvan 15 o 20 y la mayoría mueren, pues. Eso es en términos generales, ¿ok? Ahora, tu pregunta, ¿cómo ibas a entrar? Repíteme, por favor. Si
el distrés respiratorio era la causa número 1 de Ya. muerte, o No, lo era que la yo te sepsis. decía, lo que yo quería decirte es que la causa de muerte más precoz en quemados es la vía respiratoria. O sea, si el paciente tiene, si viene con injuria por inhalación, si viene con neumonía, tenemos que darle antibióticos rápidamente porque se muere antes de la semana. No nos da tiempo para nada, ni para que llegue a sepsis. ¿Se entiende eso? Sí, doctor, sí, doctor. Ok. ¿Alguien más? Bueno. No habiendo más preguntas, queridos alumnos, me despido. Por favor, estudien. El manejo de quemados es importante. Apréndanselo bien. Tómenlo en serio su carrera, jovencitos. Ustedes van a salvar vidas. ¿Qué tan importante será la carrera que cuando un paciente tiene algún percance y está a borde de la muerte, se acuerda del médico, se acuerda de Dios y se acuerda de su madre? O sea, ustedes tienen la carrera más importante de todas, pero tómenlo en serio, pues, sáquense la mugre en aprender, no lo tomen como de